El gobierno anunció un nuevo aumento para los jubilados pensionados y para la asignación universal por hijo. Un aumento que, completando el aumento del mes de marzo, da la suma de arriba de un poquito del 30%, muy lejos de las expectativas inflacionarias, ¿no? Centralicémonos en la asignación universal por hijo. El decil más bajo de la población, o los dos deciles más bajos de la población, que son a priori los que reciben y los tributarios de la asignación universal por hijo, en esos dos deciles la inflación ha sido del 52,6%. Si tomamos en cuenta ese 52,6%, significa que la asignación universal por hijo ha perdido en su poder de compra alrededor de 22 puntos y medio. Para compensar esa diferencia se necesita un aumento extraordinario del 20% para todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo. El mismo análisis se puede hacer con las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas, que son más del 85% de lo que reciben los jubilados y pensionados en la Argentina, o sea que se impone claramente un aumento de emergencia por parte del gobierno a los jubilados y pensionados y a los tributarios de la asignación universal por hijo. ¿Qué ha hecho que el índice de movilidad haya salido tan bajo? Bueno, la caída de la recaudación impositiva. Fundamentalmente, la caída de la recaudación impositiva, que es uno de los dos componentes que tiene el índice de movilidad jubilatoria, está estado por muy debajo de las expectativas, muy debajo de la inflación, producto de la recesión económica, y ha hecho que el índice de movilidad sea así de bajo. Por lo tanto, todo tiene que ver con todo. Cae la recaudación impositiva, hay aumento del déficit fiscal y obviamente la posibilidad de adecuar las jubilaciones y pensiones y la asignación universal por hijo nos queda bastante desfasado. Aumento de emergencia un 20% para la asignación universal por hijo y también para los jubilados y pensionados como mínimo de los que cobran la mínima, y de esa manera se compensa, es decir, no significa que ganan nada, significa que simplemente mantienen el mismo poder de compra que el año pasado. Una noticia alentadora del mundo sindical, el lanzamiento en el microestadio de Ferro de la Corriente Federal de los Trabajadores, la CFT, que congrega a muchos dirigentes sindicales, algunos conformados en el Núcleo, que es una organización que continúa el viejo MTA, al secretario general de la Asociación Bancaria, que aparece como la figura sindical más representativa. Reivindican los mejores ideas y las mejores propuestas del sindicalismo argentino, del sindicalismo combativo, desde aquel programa de Huerta Grande. El Congreso sesionó bajo la admonición de Raimundo Ongaro y Néstor Kirchner, lo cual ya de por sí significa y da una mirada clara de qué es lo que piensa este sector del sindicalismo, que la verdad que lo recibimos con mucha alegría y con mucho beneplácito, que existe una corriente sindical que reivindique las mejores tradiciones históricas del sindicalismo combativo, del sindicalismo que plantea una Argentina industrial, una Argentina con inclusión, una Argentina con igualdad y con equidad, y hacen un planteo absolutamente razonable, que es que el movimiento, que la conducción de la CGT no solamente quede reservada para ese trío que dicen que va a quedar, sino que también este sector tenga un lugar de ampliación y de participación. Pero yo creo que, independientemente de lo que suceda en el Congreso Normalizador de la CGT, este sector gremial, este sector sindical, está destinado a ocupar un rol importantísimo en los próximos años en la vida política e institucional del mundo gremial, del mundo sindical en la Argentina. Se completaron las 2.000 rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Como era previsible, fue masiva la convocatoria de argentinos y argentinos que acompañaron a las madres, símbolo de la lucha contra la dictadura, símbolo de la lucha por la vigencia de los derechos humanos en muchos momentos en donde nadie se paraba y se plantaba de la manera que me hicieron ellas. Ese calor del pueblo que recuerda esa consigna tantas veces cantada por nosotros, ¿no? Madres de la Plaza del Pueblo las abraza, fue bien merecido para las Madres de Plaza de Mayo, que tanto han hecho, que tanto nos dignifican
y que tanto orgullo nos dan a todos los argentinos. En un momento en donde también desde el Congreso de la Nación se empiezan a ver algunas respuestas importantes desde el punto de vista de lo que significa la sensibilidad que empiezan a recuperar algunos alrededor de lo que es la cuestión social en la Argentina. La Cámara de Diputados logró quórum, no tuvo los 2/3 necesarios para hacer una votación que termine con el tarifazo, pero la señal política es incontrastable. La mayoría de los legisladores, de los diputados nacionales de la Argentina, no quieren que se mantenga este tarifazo en la Argentina, que se ha convertido en un problema sin resolución por parte del gobierno de Mauricio Macri. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque a la posición histórica y tradicional del Frente para la Victoria y de los bloques de izquierda, que han sido lo más duro y lo más crítico en todo lo que ha significado la posición frente al gobierno de Mauricio Macri, se sumaron otros bloques y estos otros bloques que en general venían siendo de acompañantes al gobierno de Mauricio Macri, muestra que la realidad social, la realidad económica de la Argentina está sobrepasando las posiciones originales de cada uno de los dirigentes, y como siempre hay algunos que van acomodando el cuerpo, pero ciertamente una reivindicación a los compañeros diputados del Frente para la Victoria, que fueron los primeros que pidieron una sesión especial, que después, dejando de lado cualquier tipo de situación, se sumaron a la que habían pedido otros bloques para evitar que existiesen 2 sesiones por parte de la oposición, pero ciertamente allí ese es el rol que tiene que tener el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, de estar marcando permanentemente la agenda con posiciones de estas características. A veces tendremos el acompañamiento del resto, a veces será más difícil, pero esa sin duda es la posición política que el Frente para la Victoria debe tener.